vez que usted pasa los evangelios, luego Hechos, es la primera epístola del apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Amén. ¿Lo encontró? Bueno, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Te damos gracias, Padre nuestro. En esta mañana, Señor, estamos bendecidos de poder estar acá en tu casa, Señor, de poder venir, Señor, a sentarnos aquí, a escuchar la instrucción de tu palabra, para que seamos edificados, Padre, y recibamos la bendición espiritual de poder aprender, Señor, las verdades bíblicas y la enseñanza doctrinal para nosotros como hijos tuyos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo. Amén. Pueden sentarse, sean bienvenidos. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, en esta mañana se titula Sola Escritura, y son dos palabras latinas para decir escritura únicamente o solamente la escritura. Amén. Vamos a estar viendo las 5 solas de la Reforma Protestante que vinieron a definir qué era el movimiento de reforma. Para los que no están muy empapados con el tema, di una serie el año pasado que se llamó La Historia de la Iglesia, y en esa serie hay un tema que se llama La Iglesia Reformada. Fue uno de los 6 periodos de la Iglesia, así que lo puede ver para que pueda empaparse un poco más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Decidí dar esta serie, hermanos, en estos tiempos porque estamos a días del aniversario de la Reforma Protestante. El próximo 31 de octubre la Iglesia cumple 499 años ya de que la Reforma Protestante se haya iniciado y haya tomado un curso aproximadamente de 200 años después de 1517 para que se fuera dando forma a lo que hoy nosotros conocemos como iglesia cristiana, como la iglesia bíblica, la iglesia evangélica. Estas 5 doctrinas que voy a estar enseñando los próximos domingos son 5 doctrinas que todas las iglesias cristianas tenemos y todas las iglesias cristianas abrazamos, de diferentes denominaciones, de diferentes corrientes teológicas, de diferentes credos cristianos, porque acuérdese que la iglesia cristiana tiene varias corrientes, tanto teológicas como también doctrinales, amén. Pero todas las iglesias cristianas, sin excepción alguna, si es una iglesia que dice nosotros somos una iglesia cristiana, abraza y asume estas 5 doctrinas principales. Si una iglesia cristiana no tiene una de estas 5 doctrinas que voy a estar enseñando, pues simplemente no es una iglesia cristiana, no entra dentro de la categoría de lo que es ser una iglesia cristiana. Muchas iglesias, hermanos, hoy día asumen estas doctrinas y dicen: yo sé que la Biblia es solamente el máximo libro, la máxima autoridad, pero no saben toda la enseñanza o toda la historia que está detrás de esa doctrina. Ellos dicen: es nuestro único manual para fe y conducta como creyentes, y no creo en ningún otro libro. Sí, pero ¿cuál es la historia detrás de esa reforma? ¿Cómo se logró llegar a que esa doctrina se estableciera como una doctrina fundamental en la iglesia cristiana? Okay, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Sola escritura, solamente la Biblia. Para empezar voy a dar un poquito de información acerca de qué es la Reforma Protestante. Comenzaremos por responder esta pregunta: ¿qué es la Reforma Protestante? Porque mucha gente, mucha gente es cristiana pero no sabe. Mucha gente dice: no, nosotros somos la iglesia cristiana y siempre hemos sido la iglesia cristiana. Pero lo que no saben es que en un momento determinado de la historia cristiana, la iglesia cristiana
se apartó de las verdades bíblicas. La iglesia cristiana tiene 6 periodos. Nosotros sabemos que es el periodo apostólico, luego siguió el periodo de la persecución, luego siguió el periodo del imperialismo, el periodo de la iglesia medieval, el periodo de la iglesia reformada y por último el periodo de la iglesia moderna, que es la iglesia cristiana que nosotros somos hoy día. Pero hay un periodo que le acabo de mencionar, que es la iglesia reformada. ¿Por qué hubo una reforma? ¿Por qué los cristianos tuvieron que levantarse y decir, hay muchas cosas dentro de la iglesia con las cuales nosotros no estamos de acuerdo y queremos hacer un movimiento de protesta para decir, esto no es de Dios? Eso es el movimiento de reforma. Desde el año 1200 aproximadamente Dios comenzó a levantar hombres que volvieron a comenzar a estudiar la escritura y a darse cuenta que la iglesia cristiana se había pervertido y que muchas prácticas que la iglesia tenía no estaban de acorde a la palabra del Señor. Pero no fue sino hasta que Dios usó a un hombre, voy a mencionarlo, Martín Lutero. Yo creo que todos estamos un poco familiarizados con él. Este hombre nació en Alemania en 1483. Murió en 1546, pero este hombre antes de tener entendimiento y conocimiento de lo que era Dios, él tuvo una experiencia personal traumatizante que fue la que lo llevó a volverse religioso. Él no era una persona religiosa, pero en una oportunidad él estaba en el campo y se vino una tormenta eléctrica tan severa que los rayos comenzaron a caer muy cerca de él. Y él pensó, seguramente esta es mi muerte. Y clamó a Dios, a un Dios que él todavía no conocía. Pero pues como la palabra dice que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos va a responder. O sea, nosotros antes que conociéramos a Dios, Dios ya tenía un propósito en nuestras vidas, dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y ese propósito que Dios tenía con este hombre, con Martín Lutero, comenzó por medio de esta experiencia que él tuvo. Y él clamó y él dijo, si tú me salvas, si tú salvas mi vida de lo que me está pasando en este momento, yo te voy a servir. Él le hizo una promesa al Dios del cielo, al Dios que estaba mandando los rayos y las centellas. Él no sabía bien a quién le estaba prometiendo, pero sí nosotros sabemos, hermano, que hay un Dios poderoso en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para no hacerle muy larga la historia, él sobrevivió milagrosamente a esa tormenta eléctrica. Y ahora tocaba cumplir su promesa, y su promesa que él había hecho era, si tú me salvas, yo te serviré. Y en ese entonces solamente había una iglesia donde él podía dedicar su vida para poder servir a Dios, y era la iglesia romana. Así que en su entendimiento de él dijo, bueno, voy a meterme a religioso, voy a meterme a buscar de Dios, a servir a Dios, a hacer todo lo que la iglesia me mande para que yo pueda agradar al Señor y cumplir mi promesa. Así que se metió a estudiar teología, se volvió un monje agustino y en su entendimiento la iglesia le había enseñado a él que la forma de más acercarse a Dios era por medio de penitencias, por medio de infringirse castigo a sí mismo. Así que comenzó a hacer ayunos, pero ayunos tan prolongados al punto que había bajado tantísimo de peso que hasta comenzó a sufrir muchas enfermedades. Pero él ayunaba cada vez más y cada vez más quería estar más cerca de Dios. También se exponía al frío, dormía sin nada de protección en climas súper bajos, porque él entendía que por medio de la penitencia física él estaba purificando su espíritu y de esa forma él estaba agradando a Dios. Se comenzó a infringir dolor físico, comenzó a privarse de todo placer, todo lo que fuera placentero. Si había una comida que era demasiado deliciosa, él decía no, porque es demasiado deliciosa y va a causar mucho placer a mi carne. Así que comenzó a vivir en una austeridad, en una situación precaria, porque él entendía, la iglesia le enseñaba a él, entre más tú sufras, entre más tú sacrifiques tu cuerpo, entre más tú te pongas estas penitencias,
más santo serás y más tú podrás estar cerca de Dios, porque la santidad es algo que te va a acercar a Dios. Fíjese, este hombre es criticado fuertemente en el mundo porque él tuvo varios errores, como todos los seres humanos que pues somos humanos y cometemos errores. ¿Quién de ustedes nunca se ha equivocado? Martín Lutero es muy mal visto en el mundo por algunas situaciones personales que él tuvo, pero esta parte de la historia de él que yo le estoy contando nos da a entender que era un hombre que, aunque estaba erróneo en la forma en que él quería buscar a Dios, era un hombre apasionado, era un hombre que quería ser santo para Dios, que quería privarse de todo aquello que le causaba placer mundano, placer carnal, para poder ser lo más santo posible. O sea, vemos a un hombre con un corazón que, aunque no era el método correcto, no lo hacía por maldad, sino lo hacía por la ignorancia que la enseñanza de la misma iglesia le estaba dando a él. Pero ¿sabe qué fue lo que le pasó a él? Él, entre más penitencia se ponía y entre más castigos se ponía, entre más ayunos hacía, sentía que Dios estaba más lejos de él. Comenzó a caer en una depresión profunda, a sentir un tremendo vacío en su vida, a sentir y a decir, al punto de hasta querer renegar de Dios, de decir, pero si yo te he buscado con todo mi corazón, si yo he dedicado mi vida en cuerpo y alma para tratar de ser lo más puro, ¿por qué yo te siento tan lejos? ¿Por qué yo siento que entre más me sacrifico, más lejos estás de mí? Las penitencias, en lugar de hacerlo sentir satisfecho y de decir ahora soy santo, lo hicieron sentir incompleto, lo hicieron sentir vacío. Así que Dios lo dirigió a la palabra, Dios lo dirigió a la escritura. Y Martín Lutero comenzó a estudiar la Biblia día y noche, algo que en el clero romano no era precisamente un mandato para todos, porque la Biblia de hecho ni era necesario que estuviera presente cuando los sacerdotes practicaban o hacían la misa, no era necesaria, la misa era en latín. La misa nunca fue diseñada para que la gente se acercara a Dios, siempre fue simplemente un ritual religioso por medio del cual poder tener las mentes de las personas cautivas a una religión. Usted sabía que por más de 1500 años la iglesia romana nunca tuvo una Biblia presente a la hora de hacer la misa. Martín Lutero comenzó a leer la escritura, comenzó a indagar por qué es que él se sentía así, porque es que él estaba entrando en una crisis espiritual donde él dijo, estoy a punto de dejar de creer en Dios. Estoy a punto de dejar de creer en aquel que me salvó de esa tormenta, y yo entre más trato de acercarme a él, más lejos lo siento. Pero Dios le dio una experiencia con la Biblia, y su experiencia fue tan profunda que cambió radicalmente el punto de vista de ver las cosas de Dios de Martín Lutero. Él se dio cuenta que había sido defraudado, se dio cuenta que había sido engañado, y que la Biblia no habla de ninguna salvación en donde tú tengas que ayudar a Dios para ser salvo. Leyendo la Biblia, él descubrió que la salvación era una cuestión de fe y era una cuestión de un designio divino. Era algo que Dios es el que decide quién es el que va a ser salvo. Dios es el que escoge a los que han de ser salvos por medio de su gracia y por medio del don de fe que él da a cada persona para que esa fe pueda hacer que crea en la palabra. Y fue estudiando este libro de Romanos, que es el libro que estudiamos al principio, que él comenzó a tener el entendimiento de lo que fue la revelación de la teología de la gracia. La teología de la gracia es la doctrina fundamental que sostiene nuestra iglesia como iglesia cristiana. En el momento en que nosotros neguemos esa doctrina, dejamos de ser cristianos. Lutero pensó que quizás estaba volviéndose loco. Llegó un momento en donde él dijo, yo me estoy volviendo loco, estoy confundido, he hecho muchas penitencias, pero me siento más alejado de Dios. Ahora estoy leyendo la Biblia, pero todo lo que leo contradice lo que a mí se me ha enseñado por parte de la iglesia.
decidió hacer un viaje a Roma para una especie como de retiro espiritual, de tratar de buscar, de renovarse, de retomar su camino. Pero resulta que ese viaje a Roma, él pensó que iba a llegar a una ciudad donde él iba a ser impactado por la santidad de la ciudad, donde iba a ser impactado por la santidad de los sacerdotes que estaban ministrando en Roma. Y cuando llega a Roma, encuentra una ciudad perdida en la idolatría, vendiendo estampillas e imágenes por todos los mercados, ofreciendo favores espirituales la iglesia por medio de dinero a las personas. Mientras caminaba por las calles, descubrió que los sacerdotes que estaban ministrando en los templos salían de los burdeles de estar con prostitutas, y fue una decepción terrible para él, porque él fue allá para ser impactado, para retomar su camino, y resulta que fue una gran decepción lo que él se fue a llevar allá. Entonces fue cuando Dios comenzó a trabajar con él, y fue esto lo que pasó. Vaya ahí conmigo a Romanos 1:16, una de las epístolas de Pablo, y donde vemos qué es lo que Dios le revela a Lutero por medio de esta porción. Y la Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lutero se comenzó a dar cuenta que esa palabra, ya estudiando profundamente el evangelio, cosa que los clérigos no hacían, esa palabra poder es la palabra dínamos, la palabra griega dínamos, que significa, es de donde se toma la palabra dinamita. Y significa espiritualmente que el evangelio tiene todo el poder de Dios para que un pecador pueda pasar de muerte a vida, para que un pecador pueda pasar del pecado a la santificación. Lutero comenzó a darse cuenta que era en la palabra, era en el evangelio donde estaba escondida la vida de Dios, no en las penitencias o en las obras humanas que él podía hacer. Dice que tiene poder para salvación. Esa palabra significa que Dios decidió, por medio del evangelio, de la gracia que Jesucristo vino a predicar y que los apóstoles predicaron, Dios decidió poner en esas palabras todo su espíritu y toda su vida, para que nosotros, al leer esa palabra, sin hacer ninguna penitencia ni ninguna obra humana que a nosotros nos haga jactarnos de decir: yo soy bueno porque yo lo he logrado por medio de mis méritos. Lutero entendió que fue en la palabra que Dios escondió todo ese poder. Por eso Jesús dice: lean, escudriñen, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las palabras que yo les hablo son más que palabras, dice Jesús, son espíritu y son vida. Esa es la razón por la que todos nosotros estamos hoy aquí sentados. Cuando usted comenzó a leer el evangelio de Jesucristo comenzó a impactar su vida. Esa es la razón por la que usted decidió dar un giro de 180 grados a su vida. Usted iba en una dirección hacia el pecado, hacia lo malo, y fue esa exposición a la palabra, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios discierne lo más profundo de nuestra vida. En Hebreos 4:12 dice que es como una espada de doble filo que discierne nuestras intenciones, los pensamientos de nuestro corazón, y aún llega hasta los tuétanos de nuestros huesos. Esa es la razón por la que nosotros tuvimos esa fortaleza para dar ese giro. Íbamos camino a la perdición, íbamos camino a los deleites de la carne, y decidimos parar y decir: yo voy a dejar todo esto que a Dios no agrada para hacer su voluntad, para vivir una vida en santificación que le agrade a Él. Entonces, esta revelación fue la que hizo que Lutero iniciara un movimiento de rebelión prácticamente contra Roma. Porque él descubrió que mientras Roma los alejaba de la palabra y los hacía ir hacia las obras humanas, no los estaba acercando a Dios, sino que los estaba alejando de Dios. El 31 de octubre de 1517, por eso es que ahora en octubre cumplimos 499 años, pero en el 2017, el año que viene, se cumplen 500 años, medio milenio ya de la Reforma.
Martín Lutero hizo 95 tesis contra Roma y las clavó en la puerta de la capilla de Wittenberg en Alemania. La razón principal y lo que más indignó a Lutero fue la venta de indulgencias. Porque poco a poco la iglesia se había desviado al punto de que ahora estaban vendiendo el perdón. Las indulgencias era la venta de perdones. Y el propósito y la idea original de vender indulgencias fue porque Roma necesitaba construir la Basílica de San Pedro. Cuando usted ve al Papa que sale en la televisión, en CNN o en algún lado y está dando un informe o una charla desde la capilla de San Pedro por esa ventana donde él se asoma, algunos han de tener esas imágenes en su mente porque siempre uno ve esas noticias, ¿no? Cuando hay un cambio de Papa o que el Papa va a hacer una misa muy importante o algo así. Esa capilla donde él se asoma fue construida en su mayoría por dinero que la gente dio para ser perdonados por un pecado. Usted se puede imaginar, hermano, la gravedad del asunto, que mucha gente mató a alguien y después de matar a alguien dijo, aquí está mi indulgencia, yo maté a alguien, pero necesito por favor que me aseguren que yo voy a entrar al cielo. Así que aquí está mi dinero, denme mi indulgencia. Roma les extendía una boleta, un certificado en donde se decía, fulano de tal fue perdonado por el pecado de homicidio, tiene garantizada su entrada al cielo porque pagó tal cantidad como indulgencia a la iglesia y por lo tanto aquí está el sello del Papa que lo exonera de ese pecado. Eso fue lo que llevó a los reformadores. Los reformadores ya habían iniciado desde 1200 con el proceso de reforma, pero esto fue lo que los llevó al acabose, a decir hasta dónde nosotros estamos llegando como iglesia, cuando se supone que somos la iglesia que representa a Dios, a un Dios justo, a un Dios que no vas a comprar con dinero. Así que fue este pecado el que llevó a los reformadores a revisar toda la teología romana y descubrir que el daño era más grave que solamente las indulgencias, que se habían introducido dentro de la iglesia muchas doctrinas que estaban en contra de la palabra de Dios. Y yo sé que algún católico a lo mejor que nos está escuchando y tiene esta duda y dice, pero pastor, ¿cómo es eso? Usted me está hablando de la iglesia romana y me está hablando al mismo tiempo del movimiento protestante. ¿En qué momento la iglesia cristiana se volvió la iglesia romana? Bueno, usted necesita para esto ver todo un estudio que hable sobre la historia de la iglesia, los procesos que le mencioné hace un momento. Ahí lo tenemos en internet, usted lo puede buscar. La historia de la iglesia son 6 temas para que usted se dé cuenta cómo la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles que fundó Jesucristo, pasaron por un proceso de corrupción al punto de que comenzaron a tergiversar y a vender todas las enseñanzas bíblicas. Pero mire, cuando uno habla de reforma, generalmente la gente dice, bueno, esto es un tema religioso, eso es algo que a mí no me interesa, pero yo le voy a hablar en este momento de los beneficios que la reforma trajo, beneficios no religiosos, sino beneficios a la sociedad. La reforma no es algo solamente religioso que vino a cambiar la iglesia y vino a provocar el nacimiento de la iglesia protestante como lo somos hoy, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia bíblica, sino que también la reforma protestante vino a cambiar el mundo entero. Todo el progreso que el mundo tiene hoy día es gracias a la reforma protestante. Mucha gente se enfrasca en que atacar a la reforma, no, es que la reforma esto, la reforma aquello, porque solamente lo ven como algo religioso. La reforma vino a cambiar el mundo. Le voy a hablar de los beneficios, por ejemplo, beneficios sociopolíticos de la reforma. La reforma protestante promovió la división entre iglesia y Estado, porque en el mundo la iglesia dominaba al Estado. Es decir, la iglesia decidía, el Papa decía, quítenme a ese rey, pónganme otro rey. La iglesia era la que daba los puestos políticos dentro de la sociedad. La gente en esos entonces ya no quería ser político para servir al pueblo. La gente en esos entonces quería ser político con propósitos de grandeza, con propósitos de fama. Los clérigos anhelaban puestos políticos. Y la reforma vino a decir, eso debe determinar, la iglesia y el Estado deben de funcionar por separado, para que no haya tanta corrupción en la política. También luchó contra la injusticia social, porque en los tiempos en que Roma dominaba antes de la reforma, el Papa
se había apoderado de grandes extensiones de tierra. Roma y el Vaticano habían despojado a muchísima gente de sus bienes para que la iglesia fuera cada vez más rica. De hecho, la Reforma hizo un edicto y ese edicto decía: todo lo que el Papa tiene y posee es fruto de robo y hurto. Estas declaraciones fueron las que comenzaron a poner la cabeza de Lutero cerca de la guillotina. La Reforma también introdujo el sistema democrático en Alemania y en Europa. Por lo tanto, se instituyó el voto. La Reforma, el método de votación que se tiene ahora en los países es gracias a la Reforma. La Reforma protestante vino a democratizar el mundo y a poner todo más en orden, porque la iglesia romana todo lo había pervertido y todo lo quería controlar: el dinero, la política, el mundo entero. Y eso se prestaba para muchas injusticias. Derrumbó el sistema feudal. El sistema feudal que existía en aquellos entonces consistía en que una persona muy rica era el señor feudal, era el que era prácticamente dueño de todas las tierras que lo rodeaban. Él ponía trabajadores a que le trabajaran esas tierras prácticamente en forma de esclavos. También hubo un impacto económico por medio de la Reforma, ya que la Reforma vino a criticar la acumulación desmedido de bienes, porque había muchísimo rico que injustamente se habían hecho ricos, y la Reforma dijo: eso no es correcto, debe de haber un orden en la repartición de las riquezas, porque los que podían más, tenían más, acaparaban más y tenían ahora sí que sometidos a los débiles. Cambió el comercio para que el comercio fuera justo, porque había muchísima explotación para el pueblo. La Reforma imprimió un nuevo sentido de vocación al trabajo. Por eso es que después de la Reforma, el mundo sale prácticamente de la época del oscurantismo, donde está todo estancado, no hay desarrollo, y ahora todo el mundo tiene deseo de trabajar, de ser útil, de ser productivo, porque se comenzó a enseñar a los cristianos valores éticos, valores morales, de lealtad, de responsabilidad, de ser productivo, de trabajar. Sin la Reforma, prácticamente nosotros estaríamos atrasados unos 200 años en todas las áreas: en medicina, en ciencia, en tecnología, en conocimiento. Pero la Reforma vino a sacar prácticamente al mundo del oscurantismo y vino a dar un sentido más de deber social a los seres humanos. Imprimió un nuevo sentido de vocación al trabajo. Hubo un impacto cultural también, ya que en la época de 1200 o en la época medieval, el mundo era por lo general analfabeta. La iglesia romana había acaparado también el conocimiento. Si tú querías saber leer, si tú querías saber escribir, de alguna forma tenías que estar conectado a Roma. De otra forma era imposible, ellos habían acaparado el conocimiento. Por eso es que en esa época la gente más culta eran clérigos y el resto del pueblo eran ignorantes, a los cuales solamente había que someter y usar para los beneficios personales. Así que la Reforma vino a luchar contra el analfabetismo. Cuando Martín Lutero tradujo la primera Biblia al alemán, de hecho, eso sirvió para que en Alemania se estableciera un lenguaje estándar, porque había una crisis de lenguaje en Alemania. La gente hablaba muchos idiomas o muchos dialectos, o había mucha confusión lingüística, y fue por medio de esa traducción. La Biblia sirvió prácticamente como un estándar o un método de alfabetización para el país. La gente comenzó a tener el interés de leer porque ahora tenemos la Biblia. Acuérdese que eso fue combinado con que en esos años se inventó la imprenta y la Biblia fue el primer libro que se imprimió. ¿Qué más? Hubo un impacto también en las artes y en las ciencias. Comenzó el mundo a tener progreso, comenzó la época del Renacimiento, donde los grandes pintores que usted oye como Da Vinci y muchos otros comenzaron a pintar, y comenzó a resurgir el estudio de los astros, la tecnología, las ciencias comenzaron a incrementarse. Pero antes eso se tenía acaparado. ¿Por qué? Porque de hecho ya se había juzgado años antes a la gente que quería revolucionar el mundo por medio de las ciencias como herejes o como brujos, y hasta se les había hecho inquisición. Galileo Galilei fue uno de los que sufrió inquisición de parte de Roma, porque él se atrevió a desafiar y a decir por medio del telescopio, y dijo: la Tierra no es el centro del universo.
Porque Roma dijo, no, la Tierra es el centro del universo. Galileo le dijo, no. O sea, hay muchísimos astros, estamos en todo un sistema solar, hay un sol, hay más planetas, hay más galaxias. También se comenzó la construcción de universidades. Le voy a mencionar 3 universidades que son producto de la Reforma, de las más famosas del mundo: Yale, Harvard, Princeton. ¿Quién no ha oído estas universidades, el nombre de estas universidades? ¿Sabe de dónde? ¿Gracias a quién? A la Reforma Protestante. Y no solamente en Europa, la Reforma Protestante viajó a América, y en América muchas de las universidades más grandes, más reconocidas que existen, fueron fundadas por cristianos, por la Reforma Protestante. De hecho, Estados Unidos es el país poderoso que usted sabe que es en todos los aspectos: económico, militar, político, etcétera, porque Estados Unidos fue fundado por protestantes que venían huyendo de la contrarreforma. Porque cuando inició el movimiento de reforma, muchos cristianos dijeron: nos rebelamos contra Roma por todas las prácticas paganas que está haciendo. Roma inició un movimiento de contrarreforma y dijo: cásenlos, agárrenlos y los quemamos. Ese fue el movimiento de protestantes, de peregrinos que huyeron a Estados Unidos. Básicamente las bases de este país son protestantes cristianas, entre comillas, porque hay cosas por ahí infiltradas, porque siempre hay trigo y cizaña, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es gracias a eso que Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo. Gracias a la Reforma Protestante. Estados Unidos no sería el país que es si no hubiera sido fundado por gente que venía huyendo de la contrarreforma en Europa. Y mucha gente dice: no, que la reforma no sé qué. Dale gracias a Dios. Si no, no estuvieras ni en este país, estuvieras en tu país, porque este país sería un país normal como cualquier otro de los países de Latinoamérica. Pero ¿por qué es tan diferente del resto? ¿Se ha puesto a pensar por qué Estados Unidos es tan diferente del resto? Está en el continente americano donde todos estamos, pero es otra cosa. Es que fue fundado con estos principios de ética, de trabajo. La Reforma vino a decirle a los cristianos: tienen que trabajar. No, pero es que no me pagan bien. No, tú hazlo para Dios, hazlo bien. Tienes que ser fiel, llega temprano, sé leal a tus patrones. Se comenzó a inculcar una mentalidad de progreso, una mentalidad de desarrollo. Nuestros países en Latinoamérica estamos hundidos en la idolatría y en la ignorancia, porque fuimos fundados conquistados por países romanos, catolizados, que lo único que promueve es la ignorancia, lo único que promueve es que la gente esté ahí adorando un ídolo y no piense en el desarrollo, no piense en hacer bien las cosas. La Biblia no es un libro para ignorantes. La Biblia es un libro en donde muchos que han sido creyentes de este libro han cambiado y han revolucionado al mundo. Mire el impacto de la reforma sobre la familia. La reforma vino a crear padres más responsables. Porque antes de la reforma había un desorden en la familia, pero el cristianismo bíblico comenzó a hacer énfasis en: tú eres el padre, tú eres el líder, tú eres el que debe de enseñarles la Biblia a ellos, tú debes orar por ellos. Y esto vino a transformar el mundo. También la relación entre hombre y mujer, porque antes de la reforma se había hecho mucho énfasis en que si tú querías una mujer, que eso todavía existe, ¿no? En muchos países latinoamericanos donde hay ignorancia y todo eso, de si tú quieres una mujer, ve, cómprasela al papá y te la llevas. ¿Alguna de ustedes la compraron? La Biblia o la enseñanza bíblica comenzó a enseñar: no, el amor debe de ser recíproco. Tú debes de buscar a una mujer, amarla, esperar que te ame y entonces casarse. Pero el impacto de la reforma no es nada más religioso. Aún los católicos romanos que digan: nosotros estamos en contra de la reforma, en contra de los protestantes que reformaron, no saben ni lo que dicen, porque aún los ateos han sido beneficiados por la reforma protestante, que vino a cambiar no solo la iglesia y sus dogmas equivocados, sino que vino a cambiar el mundo, la sociedad, la mentalidad, el desarrollo, el progreso del mundo. Ahora le voy a dar brevemente una introducción sobre las 5 solas que vamos a estar viendo. Hoy vamos a ver la primera brevemente al final, porque yo creo que ya pues estamos abundando en el tema. Pero mire, la primera, estas 5 tesis, hermanos, son una especie, estas 5 solas, es una especie de resumen de lo que fue todo el movimiento de reforma. El movimiento de reforma duró por años, no fue algo que se logró de la noche a la mañana. Pero la primera es la sola escritura, y esta sola afirma que la escritura es la máxima autoridad en materia de fe y conducta
para nuestro caminar cristiano. No nos basamos en ningún otro libro más que en este. No creemos en ningún edicto papal, no creemos en ningún libro de tradiciones de Roma, no creemos en el catecismo, no creemos en ninguna carta que haya escrito alguno de los cardenales más grandes de Roma, no. Sola escritura, sola la Biblia. Fue la primera sola que empezó a darse forma tras la Reforma. Luego la segunda fue solo Cristo, o solus Christus en latín. Solo Cristo. Los reformadores comenzaron a decir, no es que la iglesia salva, no, porque eso había enseñado Roma, que la iglesia salva, no, el que salva es Cristo, solo es Cristo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, hermano, ¿ok? Porque para nosotros no hay salvación fuera de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie lleva al Padre si no es a través de Él. Nadie más murió en la cruz, ningún otro santo, ninguna otra virgen, solo Él. Y Él es el único mediador entre Dios y el hombre, porque Él puso su vida. Y luego la tercera es sola gratia o solo gracia. Que esta sola enseña que la salvación es un don de Dios. Es un don de Dios. Los que se van a perder en la eternidad sin Dios, se van a perder porque van a ser expuestos a la justicia de Dios. La justicia de Dios condena al pecado. El que no se arrepienta del pecado, la justicia de Dios lo mandará a una perdición eterna. Los que nos salvemos, no nos salvamos por obra, sino nos salvamos por medio de la gracia que Dios dio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es decir, seremos salvos por su misericordia. Si usted pide justicia, usted será condenado, porque lo que usted merece, la retribución a lo que usted es la condenación. Todos, aquí ninguno de nosotros es más bueno que nadie. Todos, si fuéramos juzgados por la justicia de Dios, seríamos condenados. Pero como es por medio de su misericordia, es que Él nos ha extendido su gracia para que nosotros podamos ser salvos. Luego la cuarta, sola fide o solo fe. La fe es un don de Dios. Dios da este don al pecador para que el pecador pueda arrepentirse, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tiene que ser la fe correcta, no la fe equivocada. Y por último, soli deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Esta sola enseña de que nosotros, la salvación que recibimos, es una salvación por la cual nosotros siempre debemos de manifestar toda la gloria a Dios, exaltando sus virtudes, su carácter, sus atributos como Dios, omnipotente, omnisciente, amor, misericordioso, etcétera, etcétera. Así que es importante que estas doctrinas sean recordadas dentro de la iglesia. La iglesia debe de recordar estas doctrinas para que nosotros sepamos dónde es que nosotros estamos afirmados. Hay un resurgimiento, gracias a Dios, en estos tiempos de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia deben de ser predicadas constantemente dentro de la congregación. Porque iglesia que no se afirme en las doctrinas de la gracia es una iglesia que ha caído de la gracia. Ahora, ¿qué es sola escritura? Vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vaya conmigo ahí. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra inspirada por Dios es la palabra griega theopneustos. Creo que la trajimos en la lámina, si la pueden poner. Significa divinamente soplada, dada por el Espíritu Santo a los autores materiales. Los que escribieron la Biblia no la escribieron por inspiración personal o por decisión personal, sino que Dios, por medio del Espíritu Santo, les reveló a ellos la palabra y la escritura para que ellos pudieran plasmarla en las hojas de la Biblia o
obviamente que pasó por un proceso. Acuérdense que también la Biblia tiene su historia, para que nosotros la tengamos así, terminada acá, como la tenemos, como un libro terminado. Debemos confiar entonces y creer que la palabra es la máxima autoridad para vivir y para actuar de acuerdo a lo que está escrito en ella. Y lo que ella manda es suficiente para que nosotros podamos ser santificados y ser salvos. Y luego dice, a fin de que el hombre, fíjese para qué es que la palabra es inspirada, que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, el hombre de Dios, sabemos que no somos perfectos ahora, ninguno de nosotros, pero estamos en un camino a la perfección. ¿Cómo vamos a lograr nosotros, hermano, alcanzar esa perfección? Bueno, la vamos a lograr, en primer lugar, perseverando como cristianos. Tenemos que perseverar en este camino. Este camino no es un camino, hermano, para cobardes, como decía la enseñanza del viernes. Que hay gente que ya algo pasó, ya no quiero. No, este es un camino para valientes. Porque la palabra enseña, y dice el Señor en su palabra, si alguien pone su mano en el arado, ¿sí?, y voltea atrás, ¿qué dice? No es digno de mí. ¿Por qué tan cruel? Si solamente está poniendo la mano en el arado y está voltando atrás. Pero es que es un lenguaje metafórico, que está hablando de que cuando tú pones la mirada en el blanco perfecto, que es Jesús, ese es el camino que debes de seguir hasta llegar a tu meta. ¿Y cuándo vas a llegar? Cuando mueras. Cuando mueras, de aquí no hay salida, hermanos. De aquí no hay salida. Usted le ha entregado su vida a Cristo, pone su mano en el arado y voltea atrás, va a comenzar a hacer los surcos chuecos. Su vida va a comenzar a ir mal por el camino equivocado. La gente cuando está arando y quiere que el surco le quede derecho, debe de tener un punto fijo en el horizonte, el cual lo está guiando. Y debe de ir derecho, porque las bestias, pues cualquier cosa los hace salirse del camino. Uno va con una vara arriando a los dos bueyes, los que aran con bueyes, hay unos que lo hacen con caballos, y debes de ir dirigiendo. Si este se te está yendo más lento, apresurarlo, porque si no el surco se te va a enchuecar, o te puedes ir sobre el otro surco que ya hiciste a la par. Entonces, ¿cuál es ese punto en el horizonte para nosotros? Es Cristo. Dice Pedro que nosotros muchas veces queremos desfallecer en nuestro caminar cristiano cuando no hemos sufrido hasta la sangre. ¿Sabe quién sufrió hasta la sangre? Jesús. Él sufrió hasta la sangre. Dice, por tanto, en Filipenses 2:5, haya este sentir en vosotros, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo, dice, en forma de Dios, no se aferró, dice, a ser igual a Dios, sino que se despojó de eso. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, poner su vida en la cruz. Es lo mismo cuando uno está caminando en llevando ese arado de Cristo, uno se ha despojado de todo. La mujer de Lot volteó atrás y el mandato fue: no volteen atrás. ¿Qué le pasó? Aquí hay muchos que voltean atrás seguido, hermano. Voltean atrás. No quiero, ya no puedo más, ya no voy a seguir. ¿Por qué a la gente lo primero que le pasa cuando está en una crisis es volver atrás, no seguir? Precisamente en el evangelio. O sea, ¿por qué no dice usted, ya no puedo más, ya no voy a trabajar? O sea, ¿por qué no la agarra usted contra el trabajo? Agárrela usted contra el trabajo. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no puedo más, ya no voy a servir. Agárrela contra el fútbol, diga: me siento bien estresado y ya no puedo más, ya no voy a ver fútbol. Si se da cuenta que somos convenencieros, siempre la agarramos contra Dios. La gente, poquito algo pasó, ya no voy a ir, ya no voy a servir, ya no quiero involucrarme porque esto, porque el otro, porque aquello. Empezamos a verle 1000 defectos a todo el mundo. Y aquí al que más defectos se le ven es a mí, porque yo estoy aquí arriba y los tengo. Y usted también, no se ría. Pobre pastor. No, si usted también. ¿Por qué no lo agarra? Agárrala contra el trabajo. La próxima vez que usted sienta deprimido, débil, que ya no puedo más, que no sé qué, agárrala contra el trabajo. Porque al trabajo nunca renuncia. Mire, la gente pone peros para el domingo. No, es que el trabajo, no, es que esto, es que el otro, es que aquello. ¿Por qué?
Si Dios es el que te da la vida, Dios es el que te da la salud, Dios es el que te da el oxígeno, Dios es el que te da la familia que tienes ahí para que esté bien tu familia, tus hijos sanitos y todo. No la agarres contra Dios. Dios, estamos en un proceso de perfección, pero debemos de seguir hacia adelante. No sé por qué me estoy desviando, que nada que ver. Pero mire, sola escritura fue un grito de guerra de los reformadores. Fue el grito de guerra, fue una bandera que empuñaron en sus manos y dijeron: solo escritura, no queremos más tradiciones, no queremos más dogmas del Papa, no queremos más doctrinas que contradicen este rollo que nosotros tenemos acá. Porque para la imprenta apenas si empieza a dársele forma a lo que es ya la Biblia en forma de libro. No queremos más. Y Roma comenzó a amenazar a Lutero y le dijo: te vamos a cortar la cabeza. Y Martín Lutero dijo: si 1000 cabezas tuviera, las 1000 cabezas te voy a cortar por honor a la verdad. Muchos dieron su vida para que nosotros tengamos la palabra de Dios. Lo que pasa es que la gente vive en una tradición engañada, que no sabe la verdad. Se le ha repetido tantas veces la mentira que creen que eso es la verdad. Uno de los generales de Hitler fue el que inventó ese dicho y dijo: repítele a alguien muchas veces una mentira y acabará creyendo que es verdad. Por eso les decían en el ejército nazi, para poder exterminar o seguir haciendo daño y haciendo matanzas. Le voy a mencionar unas cosas que también fueron las que detonaron ya la reforma, y fue la oración a los santos y a María. Nunca la iglesia primitiva había caído en esa idolatría de ofrecer oraciones a los santos o a San Pedro o a San Pablo, a ninguno de ellos. Fueron los papas que introdujeron esa enseñanza, y la Biblia dice que al único que nosotros podemos adorar es al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el único digno que le podemos cantar, que le podemos adorar, que podemos orarle, pedirle, nadie más. María no murió en la cruz. Y algunos dirán: ay, el pastor siempre que vengo predica de eso. A lo mejor es Dios que te quiere sacar del error, porque no siempre predico de esto, en verdad. ¿No? Mire, ¿qué más? La Inmaculada Concepción de María. Roma inventó que María también fue concebida por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el único que fue concebido por el Espíritu Santo fue Jesús. Así que la elevaron a un nivel de deidad, de ser concebida en forma inmaculada, para presentarla como intercesora ante Dios sobre Jesús. Y comenzaron a manejar en los monasterios y todo eso, y le decían a los niños cuando los entrenaban, y le decían: cuando tú haces algo malo, ¿quién te pega más duro? Le empezaron a usar una psicología, y los niños decían: mi papi. Entonces le decían: ok, entonces por eso es que nosotros vamos a María, porque María es más misericordiosa. No vayan a Jesús, vayan a María, porque ella es más misericordiosa. Y de ahí se empezó a introducir todos los rezos a María, adoración a María. Dicen que es veneración, pero postrarse, adoración es la palabra griega proskuneo, y postrarse es una de sus definiciones. Y yo he visto en la televisión a los papas postrados frente a María. Eso es idolatría. La transubstanciación fue un dogma también que enardeció a los reformadores. La transubstanciación enseña que cuando el Padre eleva el vino y el pan en consagración, se vuelve literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Y Lutero dijo: no, esto es solamente simbólico, es un memorial a perpetuidad para la iglesia, y lo debemos celebrar siempre porque es un mandato de Jesús, pero es simbólico, y de lo único que está hablando es de recordar su muerte y anunciar su venida, y decir que seguimos caminando como cristianos haciendo su voluntad. El bautismo de infantes, una estrategia inventada por Roma para que las personas al nacer no puedan decidir qué es lo que quieren hacer, sino que ya están marcados con una religión. Pero la Biblia enseña que Jesús fue presentado en el templo cuando era bebé y bautizado a los 30 años para comenzar su ministerio. La autoridad papal, la cual enseña hasta la fecha de hoy que el Papa es un ser infalible, el vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo en la tierra. O sea, Él es Cristo, o sea, es Dios, y Dios es infalible. Pero Lutero, estudiando la historia de los papas, se dio cuenta que unos papas se contradecían con otros.
Entonces dijo, bueno, ¿cuál de todos es infalible? Porque hay contradicciones entre ellos. Y leyendo la Biblia, obviamente nosotros sabemos que la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El único ser infalible en el universo es Dios. Todos nosotros los seres humanos fallamos, estamos propensos a fallar. Y fue por último las indulgencias las que detonaron todo este problema y dijeron, no podemos seguir con esta situación. Segunda de Timoteo, por favor, perdón, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a otra cita. Hebreos 4:12 al 13. Mire lo que dijo el autor a los Hebreos acerca de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, este no es un libro cualquiera, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Está viva. Esta palabra tiene el poder de transformarte. Esta palabra es la que ha sacado a millones del pecado y los ha llevado a vivir una vida recta ante Dios. Es eficaz, o sea, lo que está diseñada para hacer lo hace eficazmente. Dice que nunca vuelve atrás vacía. Sabe que por muy incrédulo que alguien sea, cuando empieza a ser expuesto a la Biblia comienza a trabajar en él. Y usted por fuera quizás lo ve que más reniega, no, es que no sé qué. Por dentro ya está sembrada la semilla. No vuelve atrás vacía, dice, comienza a trabajar en la vida de la persona. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ante la palabra quedamos prácticamente desnudados. Saca a luz todo lo malo de nosotros. Es como un espejo, nos paramos frente a ella y nos empieza a decir, deja la mentira, deja el adulterio, deja el fraude, deja el robo, deja las maldiciones, apártate del pecado. Y luego dice, y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. En su presencia. Eso se habla como si fuera una persona. Porque la palabra, fíjese hermano, que tiene un misterio de que prácticamente es como la vida de Jesús. La palabra es como la vida de Jesús, porque ¿cómo se le conoce a Jesús? Como el verbo. ¿El verbo de qué? De vida. El verbo de Dios. O sea, en la palabra, Jesús cuando él dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No estaba diciendo mentiras, ni estaba diciendo algo loco. La palabra de Dios toma vida. Dice, ante su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y por último, vamos a leer esa cita que le decía, Juan 5:39, terminamos. Dice, escudriñad las escrituras. Mire que la he estado citando varias veces y hasta el final aquí la traigo. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la razón por la que muchos cristianos empiezan a morirse. Porque han dejado esto. Han dejado de leer esto. Empiezan a apartarse de la palabra, alejarse de la palabra, la leen solamente como un amuleto. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Se duerme. Más que hay unos que tienen el sueño ligero. Cuando están diciendo me acostaré, ya están roncando.
Hay tanta distracción ahora, hermano, allá afuera, que nos consume. Tanta tecnología, tanta informática, tantas redes sociales, tanto teléfono, tantos deportes, tanta cosa. Y luego el cristiano está en la iglesia y dice: ¿por qué me sentiré así? Me siento como incompleto si soy cristiano. Porque has dejado de leer la Biblia. Es como una lucecita en ti que se está apagando, se está extinguiendo en ti. Te sientes cansado para ir a la iglesia. Ay, otra vez me toca servir. Ay, otra vez ver al pastor ahí echando su rollo. Pues es que hace tiempo que tú dejaste el alimento de tu espíritu. Yo le hago un llamado, hermano. ¿De qué nos sirve que tomemos sola escritura como un grito de guerra? Sola escritura, solo la Biblia, y no la leemos. Es hipocresía. Si nosotros nos llamamos cristianos, esto es Cristo para nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esto es Cristo. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo. Y si tú dejas esto, estás siendo infiel a Dios, estás cometiendo adulterio espiritual. Yo le hago un llamado a que el día de hoy recapacitemos. Oramos.